Buenas tardes, profesor. Hoy resolveré el siguiente ejercicio. Dice, una placa rectangular uniforme de 100 kilogramos se sostiene en la posición mostrada por medio de bisagras en A y B. Como podemos ver, tiene dos bisagras A y bisagra B. Mediante el cable DCE. Este cable que pasa por un gancho sin fricción en C. Si se supone que la tensión en ambas porciones del cable es la misma, es el mismo cable, la misma tensión, determinen A, la tensión en el cable y B, las reacciones en A y B. Suponga que la bisagra en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial, entonces no ejerce fuerza en el eje X. Para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es hallar el módulo de las tensiones, o bueno, de la tensión que pasa por el cable DCE. Vamos a hallar el módulo en el cable DC y en el cable CE. Entonces, decimos, para hallar la tensión en el cable CE, debemos restar el punto de coordenadas de E menos la posición en C. Esto nos da que el vector CE es igual a 270 en I más 675 en J menos 450 en K. Ese es el vector CE. Ahora, para hallar su vector unitario de CE, hallando su vector unitario, que es el vector sobre la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, es igual a 270 en I más 675 en J menos 450 en K sobre mm, sobre 855. Ya tenemos el vector unitario de CE. Ahora, para hallar la tensión en este cable de C a E, multiplicamos el vector unitario por su módulo, que es la tensión T en E, del cable CE. Pero no tenemos este módulo, así que solo pondremos tensión en E igual mm,
270 TE en I más 675 en J, TE en J, menos 450 K en J. Esto sobre 855. Ya tenemos la tensión en E. En qué pasa por el cable CE. Ahora haremos lo mismo para el cable CD. Bueno, ahora ya tenemos la tensión en D también, que es menos 90 de tensión de D en I sobre 1065 más 675 TD en J sobre 1065 menos 45 TD en K sobre 1065. Ya teniendo los dos módulos, podemos pasar a la sumatoria de momentos. Antes de continuar, vamos a identificar las reacciones que existen en cada bisagra. Dice el ejercicio, suponga que la bisagra en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial, entonces no tiene fuerza en el eje X. Dibujamos sus fuerzas en el eje Y, fuerzas en el eje Z, y del eje y de la bisagra A, no nos dice nada, no nos indica que no posea alguna fuerza en el eje axial, así que consideramos sus tres fuerzas en la bisagra en Z y en X. También nos dice que la placa rectangular tiene un peso de 100 kilogramos, una masa de 100 kilogramos. Calculando el peso, serían 980 newtons. El peso. Pasaremos a hacer la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos la enfocaremos en el punto A, porque acá salen tres fuerzas importantes que vamos a hallar más adelante. Entonces, partiendo desde acá, se eliminan estas tres fuerzas. Son tres incógnitas que vamos a eliminar para poder resolver más fácil el ejercicio. Lo primero que debemos hacer es la sumatoria, la fórmula de momento, sabemos que es fuerza por distancia. Entonces, desde el punto A hasta el punto B, tenemos la misma distancia para las fuerzas B en Y y B en Z. Entonces, esta distancia sería
la de 960 milímetros menos la distancia que hay entre la bisagra y la esquina de la placa, que hay 90 milímetros a cada lado. Entonces sería 960 menos 180, que nos da 780 en X, que es Y, por las distancias, por las fuerzas BY y BZ. BY que serían J, más BZ, que serían K, más, ahí ya tenemos un primer momento, el momento de las fuerzas en B. Ahora, la fuerza del peso. La distancia entre el peso y el punto A es desde el punto central de la placa, que sería en el centro de sus diagonales, aproximadamente por acá, hasta el punto A. Esa sería la distancia del punto A a la fuerza del peso. Para hallar esta distancia, vamos a utilizar sus ejes en X y en Z. Sus ejes en X sería 390, la mitad de los 780, eliminando, o sea, 960 menos los extremos de 90 milímetros, se queda en el centro de bisagra a bisagra 780. Y en el centro de las bisagras, donde está el punto donde atraviesa la fuerza del peso, sería la mitad de 780, que es 390 en Y, más su fuerza en Z, que sería la mitad de los 450 que aparecen acá, 225. Todo en milímetros. Por la fuerza del peso, que es de 980 newtons en J. No se coloca la unidad de medida porque se está trabajando con el eje X, Y, el eje X, Y y Z. Ahora, las tensiones en D y en E que partan del mismo punto que es C, tenemos que hallar la distancia entre A y C. Para eso utilizamos igualmente sus coordenadas. La distancia entre el punto C y el eje Z de 690 milímetros, menos el exterior de 90 milímetros, que ya sabemos que es la distancia entre el exterior y la bisagra A, sería la distancia en X del punto A al C, sería de 600 en Y. 600 y su distancia en Z sería de 450 en K. Esto multiplicado por, anteriormente encontramos la tensión en E y en D. Esta tensión, al ser la misma, tiene el mismo módulo.
Entonces ya no sería tensión E y D, solamente una tensión T. Al hallar el módulo de esta tensión, dividimos nuestro resultado y nos salió menos 0.332 T y la coordenada en el eje X más 1.423 T J, la coordenada en el eje Y, menos 0.949 T en K, la coordenada en el eje Z. Bien, ya tenemos todas las coordenadas. Toda la sumatoria de los tres momentos, ¿sí? Los tres momentos, que sería de las fuerzas en B, del peso y de la tensión en el cable DSE. Pasamos a resolver con esta guía que ya tenemos. Y un J y K. En sentido antihorario, la multiplicación es positiva y en sentido horario es negativa. Entonces, guiándonos de esto, tenemos que 780i por B, Y, J es igual a 780 B, Y, y por J es K positivo. Ahora 780i por BZK es igual 780, pero negativo porque se multiplica Y por K. Al ser en sentido horario es negativo. Más multiplicamos 390 y por menos 980J. Hasta ahí el resultado primero es negativo y al multiplicar I por J sale positivo, entonces continúa negativo, menos multiplicando 390 por 980 nos sale 382.200 y I por J es K positivo. Más 390 por 980 es 220.500 y por J, no, K por J es menos I menos I, entonces
El menos que ya teníamos del 980 se anula y por eso queda positivo. Más, ahora tenemos 450K por menos 0,332 T en J, en I, perdón. Ya, esta parte fue un poco extensa, así que la resolví afuera en pausa. Ya tenemos la sumatoria de momentos igual a 0. Ahora resolveremos los momentos respecto al eje. Primero la sumatoria de momentos en el eje X. Igual a 0. Siempre igualando a 0 porque nos dice que el sistema está en equilibrio. En el eje X, que es en Y, tenemos 220.500. Ya no colocamos Y porque al operar se va a eliminar Y sobre Y igual a 1, así que no es necesario. Menos 640.35 en T por T igual a 0. Nos sale que T es igual a 220.500 sobre 640.35. T es igual a 344.342 newtons. Ya hallamos la tensión T. Ahora sumatoria de momentos en Y. Tenemos las fuerzas de 780 menos 780 BZK menos 149 punto 4 en T ya hallamos, así que lo reemplazamos por 344.342 más 569.4 por tensión también, igual reemplazamos igual a 0. Al resolver esto nos da que la única incógnita que tenemos acá es el eje en Z de B. Entonces, B en Z es igual a 185.414 newtons.
Ahora solo nos queda la sumatoria de momentos en Z. Como primera y única incógnita, creo que tenemos 780 B en Y. Oh, uy, acá no debí ponerla acá. No se pone Y ni J ni K. Menos 382.200 menos 853.8 por tensión, que es 344.342 newtons, igual a 0. Vamos a eliminar esto. ¿Algún otro? No. Ok. Digamos, nos sale que B en Y, su coordenada de B en Y es 113.07 newtons. Ya. Ya hallamos la tensión T y la coordenada de Z en B, la coordenada de B en Z y la coordenada de D en Y. Ahora, por último, resolveremos la sumatoria de fuerzas igual a 0 para hallar las fuerzas de A en el eje X, Y y Z. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos la fuerza de A en X más, ¿qué otra fuerza tenemos? La fuerza de tensión E y tensión D, sus coordenadas en X son 270 sobre 855 por la tensión, que hallamos que es 344.342 menos la otra tensión en X, que es 690 sobre 1065 por el módulo de tensión, que es 344.342. Esto igual a 0. Resolviendo esto algebraicamente nos da que A en X es igual a 114.355 newtons. Ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y
tenemos A en Y más B en Y menos el peso más la tensión E en J más la tensión D en J igual a 0. Reemplazamos. Resolviendo esto nos da que el A en Y es igual a 376.836 newtons. Ahora solo falta la sumatoria de fuerzas en Z. A en Z más B en Z menos TE en K menos TD en K es igual a 0. A en Z más 185.414 menos 450 sobre 855 por tensión 344.342 menos 450 sobre 1065 por tensión 344.342 igual a 0. A en Z es igual a 141.315 newtons. Ya está. Hallamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, Y y Z, hallando los componentes de A en X, Y y Z. Componente de A en X es igual a 114.355, componente de A en Y 379.836 y componente de A en Z 141.315 newtons. La tensión en el cable es de 344.342 newtons. La reacción de B es B en Y 113.07 newtons. Reacción en B en Z 185.414 newtons. Y eso es todo. Muchas gracias.